Dolores Dorantes, ¿no? Gran poeta, gran artista visual, este, una activista excepcional, una luchadora, una guerrera. Me da muchísimo gusto tenerte en la Sinfonía de los Autores, ¿no? Eres una poeta muy especial para mí. Te he leído con mucho cuidado, te he también enseñado en mis clases. A mis estudiantes les encantó tu poesía. Ya hablaremos después en torno a todo eso, ¿no? Ese dilema de los géneros y todo. Pero bueno, lo Ujú. voy a decir así por términos metodológicos, ¿no? Sí. Este, Fíjate, Dolores, que me da mucho gusto hablar contigo, haberte contactado. Toda tu trayectoria me parece fascinante, siempre estás rompiendo cosas y emprendiendo cosas, y eso me gusta mucho, ¿no? Esa manera tuya de ir siempre con una curiosidad incansable, con una fortaleza incansable, con una fuerza incansable. Entonces quisiera como reconstruir cosas contigo para entender otras, ¿no? De tu obra, A ver. etcétera, ¿no? Ir entretejiendo un poco vida, obra, ¿no? En esta Ujú. conversación que es muy relajada, ¿no? No nos Sí. vamos a poner nada eruditos ni nada, pero con el simple No hecho sé de qué ir es eso. diciendo las cosas, creo que se van a ir comprendiendo otras, ¿no? Mira, a mí me Claro. gustaría, yo sé que tienes un origen zapoteca, es más, yo sé Ujú. muchas cosas, pero quienes van a ver este video no las saben, ¿no? Entonces, a mí Claro. me gustaría que empezáramos, como siempre, por el principio. Además, tú tienes, de hecho, escribiste unos poemas, ¿no? Para niños, ¿no? Entonces Sí. sabes el valor que tiene la infancia, ¿no? Para determinar Claro. un montón de cosas en nosotros. Incluso eres terapeuta también, ¿no? Yo también he leído Sí. muchísimo al respecto. Ya, no es mi momento, pero ya en algún momento lo hablaremos. Y tú sabes Sí. también ahí cómo se cocinan muchas cosas, ¿no? En la infancia y todo esto. Entonces, me gustaría que me hablaras un poco, que nos hablaras un poco de eso, de la infancia. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Qué hacían tus papás? ¿Cómo fueron las relaciones familiares, ¿no? ¿Cómo fue la relación con tu Ujú. familia, etcétera? Y luego, ¿cómo, obviamente, haces el desplazamiento, ¿no? No dejas de ser migrante del sur al norte y luego del Al norte más al norte. norte. ¿Me Ujú. puedes hablar un poco sobre eso, reconstruir un poco todo esos, ese mundo, digamos, de la infancia, de tus primeros años, etcétera? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación tan linda. Yo sé que eres un caballero y siempre, bueno, desde que te conozco he sentido esa, esa forma tuya de ver el mundo tan linda, tan positiva. A lo mejor me equivoco, pero No, no, no. así lo siento. Y gracias por esa presentación tan linda. En cuanto a la curiosidad sobre mi infancia, yo nací y platicábamos antes de comenzar a grabar, platicábamos que nací en Córdoba, Veracruz. Soy jarocha, pero me considero, bueno, me siento muy cercana a mi parte zapoteca, oaxaqueña. Mi abuela materna era de Oaxaca, indígena, y mi abuelo paterno era negro. Entonces, en casa existe esta mezcla. Por parte de mi papá, mi abuela paterna era española, rubia, de ojos azules, ¿no? Y mi abuelo mestizo. Entonces, como que, pues así nací, ¿verdad? Con toda esa Esa mezcla, ¿no? efervescencia Tan genética. genuina, ¿no? Claro. Y yo no bueno, pues en la infancia yo no me daba cuenta qué tan peculiar era, ¿no? Eh, Hasta que comenzamos, bueno, nunca viví en Veracruz, bueno, sí, hasta los 3 años por ahí. Ajá. Mi papá era ministerio público en, de estudio militar. Mm. eh, Y entonces tenía un cargo, pues sí, como el Ministerio Público del pueblo, de un pueblo que se llama Coscomatepec de Bravo, Veracruz, pegadito al volcán, a las faldas del Pico de Orizaba.
eso sí lo recuerdo, un paisaje hermoso en medio de la selva. Y la felicidad de mi papá también cuando vivíamos ahí. O sea, mi papá no volví a ver esa felicidad desde que bueno, cuando migramos al norte esa felicidad se acabó, ¿no? Bueno, así lo sentí yo. No es que dejara de ser feliz mi padre, pero nunca lo vi tan feliz como cuando vivíamos cerca ahí del volcán. A los 3 años a mi papá lo mueven a la zona norte, era jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contador, y bueno, pues crezco en el norte, crecí en el norte, que estuve 10 años, algo así, en Torreón, Coahuila. Ajá. Ahí hice la primaria en escuela pública, siempre toda mi familia, todos mis hermanos y yo estudiamos en escuelas públicas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, Dolores, de hermano? Somos cinco, tengo 2 hermanos y 2 hermanas más, yo soy la menor de 5 hermanos. Tú eres la menor. Ajá. Sí. Y después lo vuelven a cambiar a mi papá de plaza y lo mandan acá a la frontera con El Paso, en Ciudad Juárez. Ajá. Y ahí es donde ya llegué yo a los 13 años, llegué a Ciudad Juárez, ahí crecí, ahí me eduqué, me hice toda mi carrera como periodista. ¿Qué te digo? Todo lo que mi primera intención de escribir algo en serio, aunque siempre escribí, pero en serio, digamos, dándole forma, descubriendo los géneros, fue ahí todo en el desierto en Ciudad Juárez, que para Ay, mí fue una frontera súper nutritiva para mí, en muchos oye, sentidos. Dolores, y ahí, antes de eso, ¿tu mamá qué hacía, eh? ¿Tu mamá trabajaba, era ama de casa? Bueno, Mi tenía cinco mamá hijos, ¿no? No, mi mamá Poco. era maestra. Mi mamá era maestra. Mi mamá ¿Así? tenía una academia de secretariado, también ahí en Veracruz, una academia muy grande. Y cuando mueven a mi papá a la zona norte, mi mamá deja su academia y empieza a quedarse en la casa con nosotros, ¿no? A cuidarlos. Pero sí, mi mamá era maestra. Ajá. Y ahí, y tu papá, tu papá era militar entonces, de formación militar. De formación militar, sí. Mi papá fue de formación militar. Estudió para contador público, pero siempre dentro de su formación militar. Oye, Dolores, y ahí una pregunta nada más, ¿cómo era la relación con tu papá, o sea, con tu mamá, con tu papá? ¿Esa autoridad que él tenía era muy fuerte o no? ¿O era No, mi papá era afuera era un un niño. militar o dentro era un pan de Dios o cómo era? ¿Qué te digo? No, mi papá era un loco. Mi papá era un loco tremendo. Murió muy joven, murió cuando tenía 53 años. Yo era muy chica también. Ya casi llegamos ahí, Este, Dolores. sí, sí, ya, yo casi estoy ahí, Tú ¿no? eres un año mayor Este, que yo nada más. ¿En serio? ¿Sí? Pensé que eras más joven. Pero ¿No? bueno, sí, pues mi papá, era un loco, mi papá. Eh, una personalidad muy contrastante, muy libre. Y creo que tuve la fortuna de tener un papá tan loco. Por ejemplo, en Ajá, cuestiones de la religión, ¿verdad? Mi mamá es católica. ajá. Y gracias a mi papá teníamos la oportunidad de elegir si queríamos ir a misa con mi mamá o quedarnos con él, este, a esperarla en el carro o ir a tomar una nieve en lo que mi mamá salía, pero nunca como que hay que ir a la iglesia, ¿sí me explico? Se ve en Entonces tuve esa libertad. libertad maravillosa de poder decidir si quiero entrar, no quiero entrar a misa. Nunca me gustó la misa, nunca me gustó la religión católica, pero nunca me sentí culpable por eso, porque Ujú. tenía un papá pues muy loco, así lo defino, loco en el buen sentido de la Ah, palabra. Siempre estaba armado, si estaba contento echaba tiros, si no estaba contento también echaba tiros. Entonces, también muy típico, ¿verdad? ajá. Una persona, un hombre muy típico
un mexicano muy típico, Sí, digamos, sí. como el ratón Crispín, ¿verdad? Ajá, Siempre con su pistola, tenía permiso por el cargo que él tenía, claro. siempre tenía que andar armado. Así que sí, fue un tanto contrastante, pero también me tocó una época, y eso, aunque mi papá era de extracción militar, me enseñó mucho lo que eran las estructuras sociales y cómo, cómo se construye un gobierno, la importancia de ser honesto y no ser corrupto. Eso siempre fue súper, súper claro, porque obviamente cuando mi papá era jefe de la Secretaría de Hacienda, pues podríamos pensar que había yo conocía a otros jefes de Hacienda de otras ciudades, ¿verdad? Y vivían como millonarios y Ah, nosotros no. Entonces, me acuerdo un hombre que honesto, pues. batallábamos. ¿Mandé? Un hombre honesto. Entonces sí, y era lo que y luego a veces llegaban los empresarios, recuerdo mucho en un concierto de Luis Miguel, estábamos aquí en Ciudad Juárez y yo creo que yo tenía como 14 años, algo así. Y el asistente de mi papá me dice, yo le dije, quiero unos boletos para ir a ver a Luis Miguel, yo quiero ir a ver a Luis Miguel. Y él me dijo, yo te traigo, al rato te traigo unos boletos, pero no le digas a tu papá. Y cuando se enteró mi padre, ahí sí vi su severidad, ¿no? Pero fue muy claro, esta enseñanza no se me olvida. O sea, me dijo, tienes que entender que si yo pido estos 2 boletos, después vienen y me piden a mí un favor por esos 2 boletos que te dieron a ti. O Claro, sea, ¿entiendes eso? Y yo, sí. Entonces, vamos a comprar los boletos, no vas a agarrar esos boletos. Entonces, como que no sé, tuve mucha suerte con mi papá, también fui la menor, mis hermanos contarán otras historias. claro, Entonces, ya estaba entrenado, ¿no? Mi papá cuando yo nací, entonces por supuesto. no sé, tuve mucha suerte. Fui muy Eh, afortunada de tener un papá Él, como él. ¿no hubo confrontación con tu papá ni con tu mamá, tú, por la autoridad? Con mi mamá un poco por, porque es muy conservadora mi mamá, Ajá. ¿no? Y tú eras Y rebelde, pues liberal. yo creo que no era rebelde, ¿eh? Pues sencillamente, porque no era como voy a hacerlo por molestar, sino que me cuestionaba yo muchas cosas. Ujú. Y tú sabes que cuando una persona es conservadora no le gusta que Lo otros cuestionen. cuestionen lo que ellos ya dan por hecho, ¿no? Las verdades. Entonces, en ese sentido, creo que sí hubo un poco de conflicto con mi mamá por esa actitud de ella tan conservadora, ¿no? Y sí, pues sí, ya tú sabes lo que es ser conservador, o sea, Claro, por tal supuesto. cual. Pero ahora mi mamá tiene 85 años por ahí y estamos viviendo una etapa súper linda. Ajá, Tengo mucho tiempo de estar con ella, mi mamá vive aquí en El Paso. Entonces, sí, estamos en otro momento, por supuesto. Tú sí, también has madurado, ella este, también ha cambiado cosas seguramente. pues yo he envejecido, yo no sé si he madurado, pero he envejecido y disfruto mucho de las historias que me cuenta mi mamá de un México que a mí no me tocó, y de un sur, ¿verdad? Que a mí no me Claro, tocó, y por ejemplo, de una conciencia tan clara del racismo que le tocó vivir, del clasismo que le tocó vivir por ser hija de una madre indígena y un padre negro, porque pues ya ser indígena de por sí es difícil, más pero difícil ser negro, ¿no? ser hija de un papá negro y una mamá indígena es todavía Más, mucho más difícil. Historias como que mi abuela fue despojada de todo cuando murió mi abuelo por el simple hecho de ser indígena, ¿no? Nada más por claro. ser El indígena. estigma, ¿no? Terrible. Sí, y que creo que es bastante, es muy actual, son muy actuales esas historias de de mi familia materna pasaron hace mucho tiempo, pero creo que desgraciadamente siguen sucediendo, Claro, como si no importaran, ¿no? O sea, ah,
a los indígenas nos siguen despojando de todo, nos siguen desplazando a voluntad de Sí. los intereses más grandes, y dejamos de contar, ¿verdad? No importamos, nuestras vidas no importan como Hay esta indígenas. idea de los ingleses cuando llegan a Latinoamérica, en toda esa etapa, ¿no? De formación de la identidad latinoamericana que hablaban. A mí me sorprendió mucho leyendo el término que utilizaban para nombrarnos, ¿no? Como ganado humano, ¿no? Terrible, Sí, ¿no? sí, Una horrible, cosa horrible. Y a mí horrible. me tocó vivirlo diario, ¿verdad? Diario, y más siendo yo viviendo en el norte, pero además yo crecí, te digo que con una familia muy rara, muy sui generis, y entonces nadie me dijo que yo me iba a enfrentar a eso allá afuera, o sea, yo crecí pensando que pues yo era maravillosa, ¿no? Sino Claro. cuando ya vas afuera, cuando empiezas a ¿A qué te convivir con enfrentaste, una, Dolores? A qué te pues enfrentaste? te enfrentas con una sociedad clasista, racista, machista, misógina, porque no solo, o sea, no solo les molestaba que yo fuera una mezcla indígena y negra, sino también les molestaba que fuera mujer y que me atreviera a decir lo que quería A decir, lo que protestar, pensaba, ¿no? ¿verdad? A O decir sea, lo que como, pensaba. como ¿No? tú, indígena o lo que fuera, el constructo que tuvieran, Claro, vas a protestar o sí. reclamar. Tú te necesitas No, quedar callada, ¿no? Y ya sí, está. no, ¿cómo esta negra me va a decir a mí Ujú. que estoy equivocado, ¿no? ¿O cómo Ah, esta negra me va a decir a mí que no debo robar, por ejemplo? Porque aparte, por mi facilidad con la escritura, desde muy chica empecé mi camino en los medios de comunicación, en el periodismo escrito, y pues señalé algunos cuando eras actos. incisiva, te regresaban actos racistas, ¿no? Supongo. Exacto, Claro, exacto. muy Entonces, al normal. señalar actos de corrupción, entonces, ¿cómo Eran se atreve peyorativos esta contigo, claro. negra, sí, esta Horrible. negra a señalar que estoy robando, ¿no? Oye, Dolores, tú En un tienes, medio de comunicación. tengo que preguntarte esto porque es Mm, obvio a la hora de leerte, ¿no? sí, Aunque tú digas, no, yo nomás escribo así, y yo, luego ya ellos clasifican y toda esta cosa, pero ese ujú, lenguaje poético que tienes, pues viene de lecturas y sabemos que hay un sí. entrenamiento ahí. ¿Había en tu Ujú. casa, se leía en tu casa o tú empezaste? ¿Dónde empezó tu gustillo por leer? Más allá del periodismo, que sé que entras como a los 17 años, pero Claro, tu gustillo sí, por leer, tu papá, tu mamá o la escuela o algún hermano o sí. algún familiar. Cuéntame un poco sobre eso. Me gustaría un poco Fíjate como que, seguirle la ruta sí, a esto. fíjate que también me siento súper afortunada por eso. ¿Por qué podía yo escribir a los 17? ¿Por qué me contratan a los 17 años? Porque yo podía escribir un artículo de una forma súper sencilla, ¿no? Pero es precisamente por el entrenamiento desde muy niña, ¿no? Claro. En la casa, como mi papá era empleado de gobierno, no sé si recuerdes que había una colección, yo nací en el 73. Había Yo una soy del colección que se 74. llamaba Lecturas Mexicanas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí te acuerdas? Y bueno, creo Tengo que muchos todavía libros, tengo existen. muchos libros de esos. Esa colección es maravillosa. Maravillosa. Entonces, me recuerdo que los tirajes eran como Sí, de, no estrafalarios, sé, ¿no? 40,000 ejemplares y sí, cosas así. 50,000 ejemplares, Claro, etcétera. Y tuve la fortuna de tener un padre que se dio cuenta, yo no sé cómo explicártelo, Rogelio, te lo juro que no sé. ajá, A mí me encantó el lenguaje desde que lo vi. Sí, yo no sabía leer y me gustaba ver las letras y sabía que eso significaba algo, entonces sabía que eso significaba algo, pero yo no sabía qué significaba. claro, Entonces veía a mi papá leer el periódico, y como yo no sabía leer, yo pues agarraba el periódico, inventaba todo lo que decía el periódico. O sea, le iba dando como el significado a lo que no comprendía, claro, a las letras, a las palabras que no comprendía, yo les ponía su significado y entonces leía el periódico. claro. Y a mi papá eso le daba mucha risa. Te armabas tu Y historia, ¿no? yo, sí, yo
o sea, yo no era consciente, no sé ni qué decía, ni qué me inventaba, no sé. Pero entonces mi papá tomó por costumbre, sentarse en la cocina, poner una sillita ahí junto a mí y leerme el periódico, pero cambiando los acentos. O sea, ponía los acentos equivocados. Entonces iba leyendo con los acentos en todas las partes equivocadas y eso a mí me daba muchísima risa, ¿no? Y fue una dinámica, y yo creo que mi papá captó que a mí me Jugaba encantaba el el lenguaje, que me lenguaje. encantaba leer, que yo ya quería leer. Y luego mi mamá era maestra, entonces mi mamá para quitarse de nosotros de encima, pues la tengo que entretener y aparte era la más chica, mi hermana mayor me lleva 10 años, entonces mi mamá nos empieza a enseñar a leer, ¿no? Entonces empiezo con esas dos motivaciones, una para que me estuviera quieta y otra que mi papá se dio cuenta que me encantaba la lectura y te lo juro que me encantaba. Ajá. Entonces, en cuanto aprendí a leer, yo Empe- comencé a leer. Pero aparte, mi papá estaba loco, Rogelio, de verdad. Entonces, no llegaba con los libros de lecturas mexicanas y me decía, mira, tómale este libro, ¿no? Sino que los dejaba, como yo estaba muy chiquita, los dejaba tirados para que yo los encontrara. Wow. Entonces, yo andaba en el suelo, literalmente, ¿no? Arrastrándome en Muy el inteligente suelo. tu papá. Mi papá nunca me dio un libro Ni en te la mano. obligó ni nada, o sea, Nunca. lo hizo como un thriller, ¿no? Todo, ¿no? Exacto. Como un Entonces, thriller fíjate que psicológico. no fue hasta ya más grande que me di cuenta que era mi papá quien dejaba los libros ahí, porque por mucho tiempo yo decía, es que los libros aparecen en mi casa, ¿no? O sea, ando ahí jugando y de repente hay un libro en la pata de la mesa, ¿no? Wow, Y lo wow, saco qué y, bonita historia. ajá. Entonces creo que esa fue una educación jugando, una educación como eh, alimentando la Lúdica, ¿no? Muy lúdica, fantasía, claro. Y la sí, curiosidad, ¿no? alimentando La curiosidad, ¿no? la imaginación y la fantasía, pero desde un punto positivo, este mundo fantástico desde un punto positivo, porque yo por años, por años, por años creí que los libros eran algo natural, o sea, que como así había árboles, había libros. ¿Sí? Claro. Entonces yo Wow, sentía que yo abría un libro y entraba a un lugar, ¿me claro. explicó? Porque era yo muy Wow. chica. Entonces yo abría un libro y entraba a un lugar porque pues así hay libros en el mundo, o sea, crecen, ¿no? Claro. Ay, no. A veces digo, qué tonta, pero en realidad lo creía. Y No, es así una historia viví la maravillosa, realmente, literatura. Dolores, lo que estás contando. Es Ajá. maravilloso. Sí, es una universidad muy bonita Sí, esa. cómo O sea, no. empiezas a estudiar desde chico. Y recuerdo mucho un libro que me marcó por esos años, tendría yo 6 años, quizás 7, que fue Pedro Páramo, ¿no? Wow. Pedro Páramo me voló la cabeza, me voló la cabeza. Y también, como creía que era algo natural, por alguna razón omitía yo el nombre del autor, no le ponía, o sea, no me fijaba, no sabía que los libros estaban escritos por personas. Entonces, recuerdo que había frases de Pedro Páramo que recordaba yo en la adolescencia pegaba rotafolios en mi pared y ahí escribía, ¿no? Ajá, Entonces, recuerdo mucho que recordaba una frase que es la de más allá del cielo y las estrellas estás escondida tú, donde nadie ajá, puede verme y oírme, y hasta donde no llegan mis palabras, ¿no? Que es lo que está diciendo el cacique mientras piensa en Susana San Juan. ajá, Pero yo no me acordaba que había leído Pedro Páramo. Tenía esa frase y la escribía. Yo decía, esta no es mía, esta no es mía. En algún lado la leí. ajá, Ya cuando fui a la universidad, me acuerdo que me decían, es que tienes que leer Pedro Páramo, tienes que leer todos mis amigos. ¿No has leído Pedro Páramo? No, no lo he leído. Dije, bueno, ok, ya lo voy a leer porque ya me han dicho que lo lea, ¿no? Y en cuanto lo abro, lo empiezo a leer y encuentro ese soliloquio que se está ajá. aventando en el baño, ¿no? Este,
y digo, sí, ya lo había leído, ¿no? Pero había Claro. sido yo tan chica, tan chiquita cuando lo leí, que no lo recordaba, ¿no? Entonces Ah, creo que esa es una buena universidad para quien quiere ser escritor. Tuve al mejor académico que me pudo sí. haber Oye, enseñado, Dolores, ¿no? ¿y otras lecturas que recuerdes de ese tiempo, aparte de Pedro Páramo, hubo Bueno, poesía en ese tiempo? fíjate que era mucha narrativa, todos estos Narrativa. libros de que llegaban a casa, que mi papá me dejaba, era narrativa, era José Revueltas, Augusto Monterroso, Bueno, poetas, ¿no? Rulfo, Prosistas. sí, era prosa. Sí, Y ya después, como a los, ¿qué sería? Como a los 13, leí Estado de Sitio de Óscar Oliva. de Oscar Oliva. Ujú. Ajá, cuando por primera vez yo creo la poesía me impactó profundamente, Ajá. fue cuando leí Estado de Sitio de Óscar Oliva, como a Bueno, los 12. tiene sentido también la espiga amotinada ahí, ¿no? En tu vida, Sí, ¿no? claro. No niego la cruz de mi parroquia, ¿verdad? Oye, Dolores. Este, Dime. ujú. No, no, eso. Oye, ahí hay un ingreso, dices, tuyo al periodismo. ¿Cómo se da eso, no? Me está quedando claro, estoy reconstruyendo y creo que está quedando claro toda esta formación hacia dónde va y que te hace estar aquí Sí, sí, ahora, sí. donde estás haciendo lo que Sí, estás haciendo con Mujer Migrante, con ujú, Cielo Portal, todo eso. claro. Pero ¿cómo entras a esta parte tan importante que me parece en tu trayectoria, que es el periodismo? O sea, ¿cómo se da ese, si tenías 17 años, Sí, no ibas a la ese, universidad, ese etcétera? vínculo, ¿verdad? De vínculo. Ujú. Yo necesitaba trabajo, Ajá, em, y no quería trabajar en una zapatería, no quería. Entonces, en algún periódico leí que estaban solicitando un reportero en una revista que se llamaba Todo Deporte. ajá. Y me presenté, me dio un aventón mi hermana, le dije, quiero trabajar ahí, llévame, y me presenté en Todo Deporte. Y recuerdo al dueño de Todo Deporte, no recuerdo cómo se llama, pero un hombre de pelo largo, flaco, y yo llegué y él no me trató como Setentero, ¿no? niña, o sea, Total. ¿cómo? Setentero total, digo. Sí, sí, como un loco debió haber sido, ¿no? Para tener una revista de deportes. Entonces me dijo, bueno, escríbeme un artículo aquí creo que había computadoras ya. Sí, creo que ya había computadoras grandes, las grandotas. Y pues ya Ajá. ahí recuerdo que me dio no sé qué para escribir un artículo y lo escribí y me dijo, perfecto, sí, te vienes a chambear. Y empecé a chambear con Wow. ellos, cubriendo partidos de la industria maquiladora. Me iba con un fotógrafo y después regresaba a hacer la crónica del partido. Era súper, súper divertido. A mí me Ajá. encantaba. Yo me divertía muchísimo, ¿no? Ajá. Este, y después, pues yo quería más dinero, ¿no? O sea, realmente no me pagaban muy bien. Y recuerdo que le decía a mi compañero, el fotógrafo, era el que, digo, es que yo necesito más lana, no la hago con lo que me da este cuate, ¿no? Y él me decía, no, espérate tantito, sí te va a pagar más, quédate otra semana. Y así me lo fueron alargando. Y cuando vi que no había dinero, pues ya me salí, ¿no? Pero Ajá. fue mi primera como incursión en el mundo del periodismo. Después, tenía yo un amigo, Rubén Moreno Valenzuela, escritor también, mucho mayor que yo, siendo yo menor de edad, creo, o 18, yo estaba por cumplir 18. Y él tenía una columna de opinión en el periódico Norte. Ajá. Entonces él sabía que yo necesitaba dinero y me dijo, ¿cómo ves si tú escribes mi columna del Norte? O sea, yo la tengo que entregar, pero pues tú escríbela. Entonces le digo, sí, y él tenía una librería que se llamaba Rancho Las Voces en Juárez
Entonces yo llegaba a su librería, él me prestaba la computadora y su columna hablaba de libros. Entonces yo tenía que leer el libro y hacer como una reseña, ¿no? Sí, una columna de opinión. Ajá. Entonces yo las hacía y él las firmaba. Entonces cuando Eras- le llegaba su cheque por esas columnas, pues me las pagaba, me pagaba, ¿no? Me daba su Ajá. cheque. Un acto de amor impresionante el de Rubén hacia mi persona, ¿no? De Ah, plano. fue así, entonces, no abusaba pues de tu trabajo ni nada, o sea, sí te las pagaba No, bien no, no. O sea, él sencillamente no necesitaba ese dinero y te lo daba y a dijo, ti. pues sí, o sea, Él no tenía te la van presencia a dar a mediática y ti, a ti te daba la lana. claro, no te la van a dar a ti porque pues Rubén tenía 30 y pico años, ¿no? Algo Claro, así, o sea, va a llegar este escuincla a escribir de libros, ¿quién le va a pagar por eso, no? claro. Entonces le pagaban a él y Wow. él me daba el dinero, pero cuando le escribía la columna, él la corregía. Ajá. Entonces yo estaba ahí cuando él la corregía y me iba enseñando, ¿no? Ah, mira, esto Aprendiste así, ya está, ajá. Entonces corrección de Rubén me estilo. enseñó el oficio, por así decirlo, ¿no? Como para escribir columna de opinión y para escribir reseñas y eso. Y después llegué yo de un concierto y recuerdo que se lo estaba contando a Rubén y me dice, ¿por qué no lo escribes? Ah, pues sí, me prestó la computadora, lo escribí y él también publicaba en el semanario del Meridiano 107 Editores, se llamaba ese semanario. Entonces Rubén lo lleva, me dice, lo voy a llevar, a ver si te lo quieren publicar. Era la crónica de un concierto de Café Tacuba, algo así. Ajá. Y lo llevó y sí, lo publicaron y me pagaron, me empezaron a pagar semanalmente porque entregara yo crónicas de conciertos, ¿no? Pero no me conocían. Entonces Rubén me dijo, no vayas porque si te conocen no te van a pagar. O sea, si ven cuántos años tienes, no te van a pagar. Entonces estuve así por meses que me mandaban el cheque con Rubén, hasta que un día le detuvieron el cheque a Rubén y le dijeron, si no viene Dolores, No lo no le vamos a vamos a entregar. mandar su cheque porque la queremos conocer. Porque con lo que yo escribía, sonaba el teléfono en el semanario y la gente se involucraba. ¿Y quién dijo eso y por qué? Y eso nunca había pasado en el semanario, ¿no? Entonces, eso les llamó la atención y dijeron, la queremos conocer. A mí se me hace que es un seudónimo de Rubén. Y está Y, cobrando el cabrón. y entonces ya, ajá, entonces Rubén fue y me dijo, me tenía un apodo Rubén, ahorita no lo recuerdo, creo que me decía bicho o algo así. Entonces Ajá. Rubén regresó y me dijo, bichito, Tienes que ir. creo que vas a tener que ir porque si no ya no te van a mandar el cheque. Entonces recuerdo que llegué a la redacción de la revista, entré con el jefe de información que era José Pérez Espino en aquel entonces, también un poeta extraordinario, por cierto. Y yo recuerdo que me senté y se me quedaba viendo como, ¿qué es esto? ¿Qué ¿No? pasó aquí? Sí. Y después le habla a otro compañero que no sé quién era y se me quedaban viendo como, ¿qué? ¿Cuántos años Sorprendido. Claro. tienes? Sí, ¿cuántos años tienes? Entonces yo tenía, no sé si 18 ya, por ahí. Y luego me dice el otro chico, no Pepe, me dice el otro chico que no recuerdo quién era, me dice, escribes como si tuvieras 40 años. Y yo, Una madurez pues impresionante. entonces yo me sentí viejita, porque pues yo dije, ay, me dicen que escribo como viejita y yo no asociaba eso. Me dijo, escribes como una chilanga de 40 años. Y me contratan, o sea, me quedo ya en semanario, me quedé por años, tenía una columna que se llamaba Antena Invisible, Ajá. y cubría yo todo lo que era rock local, o sea, grupos locales, porque en ese entonces había un boom del rock Ajá. en español. Y así conocí a un montón de músicos y con mis crónicas sobre los conciertos. La crónica me encanta, es un Ajá. género que me Ah, sí, me fascina, fascina a mí también. Me me fascina. divierte Sí. enormemente Sí, y yo porque en es la al mismo crónica, no sé tiempo, tú, pero yo en la crónica me mm, sale, me brota el humor de manera natural, ¿no? sí, a Por mí alguna también, razón. porque se me hace una forma muy padre de opinar
porque tú Claro, sabes que el periodismo difícilmente te deja filtrar una opinión, claro, de tener tu punto de vista de lo que sucedió en un concierto. Además es puro movimiento, ¿no? claro. Puras Sí, me acciones. encanta, a mí Es una también, me maravilla, me encanta. encanta. Sí. Entonces, así fue que empecé. Oye, Así fue con... Dolores, eso está muy bien. El periodismo, tú sabes, mejor que yo, obviamente, Ujú. tú eres profesional en eso. Tiene un lenguaje y todo. Yo también hago artículo periodístico, he hecho crónica y todo, Ujú. pero la poesía, pues sabes que tiene otra. ¿Qué estabas haciendo ahí en poesía? O sea, ¿qué estabas leyendo? ¿Estabas escribiendo? ¿Empezaron los primeros poemas que después ibas a publicar? ¿Estaba relacionada con gente en Juárez, poetas o en algún taller literario? ¿O cómo se Ujú. dio eso contigo? Porque tu poesía es tremenda, pues, ¿no? Y bueno, tienes Gracias. una gran experiencia escritural, obviamente, por el periodismo, pero la poesía, pues, tiene una identidad, sabemos, propia y tiene un Tiene una tono propio, fuerza. etcétera, una fuerza muy propia, Sí, ¿no? ¿Qué estabas sí. haciendo ahí? O sea, ¿qué pasaba contigo? ¿Todavía nada? ¿O ya Eh, te uniste a algo, empezaste a leer, empezaste a escribir poesía a la par o Ujú. No, sí, sí, ya escribía poesía desde muy joven, así? escribía poesía, este, mm, pero no, una poesía que no había encontrado nada, ¿no? O sea, que era como muy sentimentaloide, ¿no? Escribí una poesía muy sentimentaloide, este, pero sí escribía poesía o creía que escribía poesía, ¿no? Ujú, Pero también escribía cuento, ujú, ya escribía cuento desde muy joven también, desde que me di cuenta, a los 12 años, 12, 13, sí, cuando cumplí 12, el novio de una de mis hermanas me regaló un libro, que fue el primer libro que me regalaron, así que me dieron en la mano, que fue Las mil y una noches. ujú, Y me lo regaló y me dijo, tú vas a ser escritora. Y yo como, ¿cómo? ¿Y qué es eso? Pues los que escriben los libros, ¿cómo? Y ahí fue que me di cuenta que había autores de libros ujú, y desde entonces empecé a querer hacer algo, ¿no? Y dije, ujú. claro, sí, voy a ser escritora, definitivamente, si hay gente que escribe esto, yo lo quiero hacer. Pero sí, muy sentimentaloide. Había leído un libro de Ethel Kraus que se llama Cómo escribir ¿Cómo poesía, no escribir sé si lo poesía? Claro, recuerdas. ¿cómo no? En ¿Recuerdas la, ese en libro? la colección de negros estos, ¿no? ¿Cómo Sí, acercarse a la todo poesía? negro. Ajá, ¿No? ajá. ¿Cómo Y acercarse me al acuerdo, teatro? Como una serie sí, que hubo, ¿no? cómo acercarse a la poesía, exacto, Claro. sí. Entonces yo recuerdo, quizá ya tenía yo muchos conflictos emocionales porque pues estaba en la adolescencia, pero además leía Sartre, leía Nietzsche, ¿no? Ujú, Entonces imagínate, o sea, es lo más pesimista de lo pesimista para la claro. edad que tenía. Entonces yo creo que estaba yo muy conflictuada y con una ¿Qué depresión bastante conflictos tenías? considerable. ¿Qué conflictos tenías? Pues el ¿Qué conflicto de recuerdas? encajar, ¿no? El Encajar. conflicto de encajar cuando obviamente mi pensamiento no encajaba, ¿verdad? O sea, de encajar en la escuela cuando difícilmente iba yo a encontrar un interlocutor, al que le interesara lo que a mí me interesaba, que era leer, ¿no? Ah, Y ya estabas conversar y haciendo preguntarme periodismo muy cosas. joven, muy jovencita, ¿no? Ajá. Entonces sí, era ese enorme conflicto de ser parte de encajar, de gustar, ¿no? De Ajá. gustar, de gustarle a las personas, ¿no? De agradarle a las personas. Y todavía no era muy consciente del racismo que me rodeaba viviendo Ujú, en el norte y todo eso. Entonces sentía que había algo malo conmigo, ¿no? De cierta ujú. manera. O sea, ¿qué es lo que hago mal o qué es lo que hay malo conmigo, Sin no? saber que eso subyacía del racismo y toda esta cosa, ¿no? Claro, sin tener idea de que era parte de una estructura social, ¿no? Sí, de un sistema social, Sí, no tenía sí. nada que ver conmigo. Entonces, nadie me podía explicar eso y eso me conflictuaba mucho emocionalmente y recuerdo que
tomaba el libro ese de cómo escribir poesía y me encerraba en el baño, porque a mí siempre me ha gustado me gustaba esconderme para leer, ¿no? O sea, había un baño en la última parte de la casa, el más retirado de la convivencia familiar, y me encerraba en ese baño y recuerdo, no recuerdo qué decía el libro, pero recuerdo que yo lo leía y lloraba, ¿no? Lloraba ahí, entonces escribía también algunas cosas muy, ridículas y desgarradoras, ¿no? Ya, Y después, el dinero ha sido un aliciente en mi vida, ¿no? Entonces, cuando yo entré a trabajar muy joven era porque yo quería ser independiente, ¿no? ajá. Joven, siempre quise ser independiente porque cuando vives con una madre conservadora, pues te O se restringe, condicionan. ¿no? Sí, claro, o sea, te restrinjo todo a cambio de obediencia, ¿no? Claro, Entonces yo decía, pues si soy independiente, pues ya no, o sea, no tengo que obedecer, ¿verdad? Cosas que no estoy de acuerdo, ¿no? No, claro, ni recuerdo claro. cuáles, pero esa era mi idea. Entonces, hubo un concurso del Grupo Unido Femenino de Acción Social, se llamaba. Ajá. Grupo Unido Femenino de Acción Social. En ese entonces yo no sabía, por ejemplo, que existía el Partido de Acción Nacional, ¿verdad? O sea, que esas cosas van ligadas y demás. Entonces se llamaban las Damas Gufas, Grupo Unido Femenino de Acción Social. Y concursé con un cuento y con un poema, pero los escribí para concursar. O sea, yo quería el dinero, ¿verdad? Y gané el primer lugar en cuento y gané el segundo lugar en poesía. Y hacen un premio especial que se llama la Rosa de Oro, y gané la Rosa de Oro porque pues gané en las dos categorías, ¿no? Claro, Y a mí lo que me interesaba era el dinero. claro. Pero uno de los jurados fue Jorge Humberto Chávez, Díaz de León. Ajá, Entonces, otro de los premios era ser parte del taller del IMBA que dirigía Jorge Humberto Chávez, Díaz de León. ajá, Entonces, fui y me invitaron, después de la premiación, me invitaron a ir al taller y ahí conocí, en el taller estaban Edgar Rincón Luna, César Silva Márquez, Carlos Rocha, que en paz descanse, mi amigo Carlos Rocha, Cintia Menchaca, narradora, y yo. Bueno, yo llegué, ¿verdad? Ahí a ver qué onda. Ellos ya estaban. ajá. Entonces pues yo llegué ahí a ver qué onda y ellos escribían, andaban mucho por la onda surrealista, les gustaba mucho André Breton, les gustaba mucho José Carlos Becerra, y yo había leído otras cosas, a mí no, o sea, yo estaba, Julio Cortázar les gustaba mucho, y yo te digo que yo venía de leer a Sartre Claro. a Nietzsche y a Freud, y entonces yo venía de un mundo muy oscuro, ¿no? Y ellos estaban como empezando con Jorge a pues aprender a escribir. Yo no había leído a José Carlos Becerra, entonces recuerdo que me dijo César, algo así como que, ¿no has leído a José Carlos Becerra? Y yo, pues no. Entonces no has leído nada. Me recuerdo muy bien, yo dije, ay, no, pues voy a leerlo, ¿verdad? Pues inmediatamente lo fui a leer y no me gustó, la verdad, no me gustó José Carlos Becerra. Y entonces recuerdo que a la siguiente reunión le dije, ya lo leí, no me gustó. Entonces empezó como una tensión ahí porque tenía que gustarme José Mm, Carlos Becerra, ¿verdad? Tenía que gustarme Marco Antonio Campos, ¿no? Tenía que gustarme David Ojeda, tenía que gustar. Y yo decía, sí. no me gustan, no me gustan, no me gustan, o sea, no me gustan. Y entonces yo tenía que escribir como, o sea, ellos eran el ejemplo para escribir y yo no me No, no los gustaba. veías como ejemplo, claro. Ah, y también estaba Agustín García Delgado, otro poeta. Y recuerdo que una vez Agustín saliendo de un taller me dijo, a ti lo que te falta es que te cases, que tu esposo te pegue y que ya tengas 3 hijos para que puedas Wow. escribir algo que valga la pena, ¿no? Y yo nunca entendí, o sea, no entendí eso, en ese momento no entendí yo como que,
pues me ¿Qué hará onda? falta experiencia en la vida, ¿verdad? Pensé yo. Es lo que están tratando de decirme, seguramente. Ya, pero se trataba de un machismo recalcitrante, una misoginia tremenda. Claro, Y tú lo ves ahora, ¿no? Estos textos donde hablan de prostitutas y de calzón, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ese tipo de cosas, ¿no? Pues a mí claro. eso no me gustaba. Ahí llegó, a ese taller llegó de visita una persona que hasta el momento es mi amiga, que es Juan Manuel Portillo. Juan Manuel Portillo era la persona más extraña del mundo en ese momento. Muy extraño en su personalidad. Y recuerdo que Jorge Humberto me dijo, ten cuidado con él porque es misógino, odia a las mujeres. Wow. Entonces, Juan Manuel me invita a salir y yo acepto. Y cuando nos vemos, Juan Manuel, ya sabía, ya me habían dicho que Juan Manuel era poeta y Juan Manuel creo que tenía la beca del Instituto Chihuahuense de Cultura. Entonces me invita a salir, yo acepto, y Juan Manuel traía entre sus libros un libro de Javier Villaurrutia y un libro de Paul Celan. Ah, wow. Ay no, me regaló ese libro todavía, el de Paul Celan, todavía lo Ajá, tengo, por ahí lo tengo. No ajá. recuerdo, Hebras de Sol, creo que era de Hebras de Sol, de Paul Sí. Celan. Entonces, recuerdo que me dice, yo vi los dos libros y le dije, ay, ¿qué es esto? Ah, pues es poesía, me dice. Te presto este. Y entonces hace un lado a Paul Celan y me dice, este no, porque no lo vas a entender, me dijo. Y yo dije, bueno, me encantó Villaurrutia, y después le mostré lo que yo estaba haciendo a Juan Manuel. Entonces, cuando le mostré lo que estaba haciendo, me dijo, no, sí lo vas a entender, y me prestó. Y me pasó a Paul Celan, ¿no? Ajá, Porque era lo que yo estaba buscando, o sea, una ruptura, ¿verdad? Con por la supuesto. tradición. Ahí fueron los textos de Querida Fábrica, los que empezaste a hacer para Querida Fábrica o algo así. No, 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 eso previos a fue eso. poemas para niños, fue cuando Poemas para estaba niños. yo escribiendo, escribí un libro antes de poemas para niños que se llamaba Al borde o al Ujú, margen del margen o algo ujú, así, al borde creo que se llamaba. ujú, Este, y era esa poesía como esas ganas de experimentar con el lenguaje, lo que yo llamo tensar el lenguaje, ujú, y crearle un círculo de sentido en medio, ¿no? De ritmo y de sentido, un círculo musical. Entonces ujú, yo veía los poemas ya como una especie de cubo creado por la tensión del lenguaje, con un círculo musical por dentro se creaba a través de las aliteraciones. Fueron lo que terminó siendo el libro Poemas para Niños, ¿no? ajá. Era lo que estaba yo ya escribiendo en ese entonces. Y así fue, después leí a Eduardo Milán, obviamente, Errar de Eduardo Milán me dio mucho, me aportó mucho, porque cuando leía a Paul Celan yo sentí que yo ya no podía hacer nada, o sea, dije, o sea, todo lo que estaba pensando hacer ya lo hizo Paul Celan, o Ujú. sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, sí, estuve un rato sin escribir y después ya retomé. Después de que conocí la poesía de Eduardo Milán, retomé encaucé mis inquietudes. Oye, Dolores, tres momentos que son importantes que me gustaría hablar, porque te acuerdas que te dije que el tiempo volaba, que se nos iba a pasar Sí, no volando. sé qué horas son, yo estoy wiri wiri y no sé Bueno, qué horas son. quiero que hablemos de dos momentos importantes. Uno, quiero que me hables un poco sobre tu proyecto, sobre estos tres libros, ¿no? Que sé que se han escrito, sé que es primero, aunque se publicó después, Querida Fábrica, luego Estilo y luego Copia, que me interesan esos como Ujú. conjunto. Y que me hables, ¿qué pasó con el tema? ¿En qué momento llegas tú ya a ser, pues, por decirlo así, entre comillas, así como muy confrontativa con esa realidad que estabas viviendo, que te hace al final del día recibir pues estas amenazas que te hacen irte del país, ¿no? Ujú. Este, ¿Puedes hablar sobre esa transición, digamos, en lo que estabas escribiendo?
que obviamente estaba un momento muy difícil en Juárez con muchísimos asesinatos, y Ujú, luego tu ida a Estados Unidos y finalmente cerrar con estos proyectos que estás haciendo de Mujer Migrante, la escritura autobiográfica. Pero te digo, primero estos libros, Querida Fábrica, luego un libro como más del yo, y luego estilo, un libro ujú. como más, ¿no? Del yo abierto, Plural. digamos, colectivo, plural. Ujú, Y este irte, ¿cómo fue eso que te tuviste que ujú, ir? ujú. Mira, Querida Fábrica la escribí todavía en Juárez. Considero que hay dos periodos de mi escritura, que es Juárez y después de Juárez, Mm, literalmente, ¿no? por supuesto. Entonces, Querida Fábrica yo lo considero parte de los libros que escribí en Juárez. Es el libro que yo considero que fue mi último libro de poesía. Ujú. Querida Fábrica, Intervenir, que escribí junto a Rodrigo Flores Sánchez, ¿no? Flores, sí. Este, ya estilo y copia los escribí acá. Escribí también otro libro que se llama El Río, Ujú. con fotografías de Zoe Leonard, yo considero que esos son ya el periodo, ya Exilio. del exilio, ¿verdad? Del exilio, del asilo, para haber pasado por el asilo político y demás. Ujú. Este, entonces, ya en el exilio, pues dices, bueno, ¿qué me detiene a hacer a decir como yo quiero decir las cosas, Claro. hacer lo que quiero hacer? No hay nada que me detenga, ¿no? Ujú, En cuanto al momento en que tuve que dejar México, fue cuando llegó Felipe Calderón al poder. ujú, Yo ya tenía un blog que escribí por muchos años que se llamaba Tablas sin Asidero. Y cuando entró Fox al poder, yo criticaba mucho la manera en que se distribuye el dinero para las artes en los institutos de cultura y toda la corrupción, pero a la vez todo el sometimiento de las mujeres escritoras jóvenes para cumplir favores sexuales a quienes les otorgaban las becas y ¿Tú demás en el llegaste a sufrir instituto. eso, Dolores? ¿Tú Mm, llegaste, si no quieres No, contestar, no, pero tú no, llegaste a no, sufrir, no, pero veías eso, no. Pero yo lo vi. Es claro, más, lo que sufrí fue la negativa, ¿verdad? Porque no accedí, ¿sí me explicó? claro. Pero es Y decir, eso te costó que no pudieras el obtener, intercambio me lo propusieron, pues, ¿no? El intercambio claro, me lo propusieron como a tantas mujeres jóvenes de mi edad en aquel entonces, que claro. no me dejarán mentir. Algunas accedieron y les empezó a ir bien, y otras no accedimos y decidimos hacer nuestra carrera aparte. Pero aparte, yo como periodista denunciaba ya la corrupción dentro del Instituto Chihuahuense de Cultura. Cómo era posible que el director del taller de Limba fuera también el becado del Instituto Chihuahuense de Cultura en el área de literatura y poesía, por ejemplo, ¿no? O sea, eran Ujú. como intereses, o Conflicto de sea, interés, ¿no? tú das las becas, pero tú también recibes la beca, o sea, entonces empezó a haber cambios a raíz de esas denuncias que yo hice públicas donde escribí en aquel entonces, era el semanario de 107 editores. Pero también yo ya tenía una columna de opinión en una revista del Universal que se llamaba Día 7, que ya no está disponible en ningún lado, ¿verdad? Pero antes estaba en línea. Entonces yo tenía una columna de opinión y yo podía escribir de lo que fuera. Y estamos hablando que la guerra de Calderón entró por Ciudad Juárez. Entonces, ¿de qué otra cosa iba yo a escribir? Yo escribía como una ciudadana normal que está viviendo 35 como asesinatos diarios afuera de su casa, ¿sí? Pero tú sabes, la columna de opinión, como la crónica, te da un espacio para tener humor, para crear una voz, un Claro. personaje, y era lo que yo hacía. Entonces, al Ujú, mismo tiempo que estaba escribiendo esa columna de opinión para el Consorcio Universal, para Día 7, también estaba coordinando la sede de documentación y estudios de Mujeres AC, que ujú, promovía la escritura de mujeres en las áreas más digamos, en mujeres en estado de marginación, vulnerabilidad, ¿no? Y ujú. pobreza.
por decisión propia. DEMAC no se dedicaba a eso, sino que DEMAC me propone el trabajo y me da la libertad de decidir a qué grupo social beneficiar con los talleres de escritura autobiográfica. Estaba yo haciendo esas cosas, estaban ya mis libros traducidos al inglés, yo viajaba constantemente a Estados Unidos y daba charlas acerca de lo que estaba pasando en México. Y bueno, un día recibo un atentado, literal, ¿no? Entonces, ya tenía amenazas, ya tenía muchas amenazas, constantemente me amenazaban por teléfono, los soldados se habían metido a mi casa, me habían robado las escrituras de mi casa, estaban los soldados fuera de mi casa todo el No, tiempo. y aparte, Dolores, aunque no recibas todo eso, porque a veces sabes que en México son muy dados a que, si no le cortaron un brazo, pues entonces no. ¿Sí me explico? Exacto. Ya simplemente con estar en un sistema así, ¿no? De opresión, digamos, ya es Sí. suficiente. Yo te digo porque alcancé a ver la diferencia viviendo en Nueva Zelanda y en México. En México entras y ya se siente la opresión de un La rollo violencia, sistémico, pues la pero violencia, pues, ¿no? Pero fíjate que no es más que opresión, es terror, Sí, es ¿sí? terror. O sea, Y en eso se ha convertido. Felipe Calderón entró a sembrar el terror a México, ¿verdad? Entonces, también tengo mi historia. Yo cubrí el Zapatur, por ejemplo, ¿no? Yo estuve con los zapatistas cuando entraron al Zócalo. Conozco muy bien ese proceso de oponernos al Tratado de Libre Comercio, todo eso, ¿no? O sea, todo eso que venía, o sea, es decir, fue un plan que se fue desarrollando con el tiempo, ¿no? Calderón nomás llegó a cumplir órdenes. Pero creo que sí, eso fue lo que, lo que llevó a que yo tuviera que dejar el país. Yo no quería irme, o sea, yo estaba ya cómoda en ese estado de terror, o sea, ya me manejaba bien, yo me movía, salía, o sea, como todo mundo en Ciudad Juárez que decíamos, bueno, si te toca hoy, te tocó. Pero nos amenazaron a varias compañeras de trabajo juntas, y estaba yo, Zulanda, de casualidad, entre comillas, estaba dando una cátedra en su año sabático en la UACJ, una cátedra de filosofía. Entonces, resulta que Yosu estaba viviendo ahí. Entonces, en el momento en que sucede todo, yo fui a casa de Yosu y le dije que no sé qué hacer. Y entonces Yosu me aconsejó, me dijo, tienes de dos, te quedas 3 meses aquí sin asomar la cara por la ventana o cruzas a Estados Unidos. Entonces decidí, gracias a que Yosu me prestó su mente para poder decidir, decidí cruzar sin, ¿cómo te diré? Sin pensar que que iba a pedir asilo, ¿eh? Yo dije, cruzo a que se calmen las cosas un tiempo y luego regreso. Pero ya después los abogados se encargaron de ponerme las cosas claras y decirme por qué no me convenía regresar. Tuve el apoyo de muchísimos escritores norteamericanos, para llevar un proceso de asilo político en el que fui muy afortunada. En 10 meses yo tenía el asilo político, cuando sabemos muy bien. muchos otros compañeros han No lo tardado obtienen incluso. años y O no lo años y no obtienen lo simplemente. tienen, viven con un permiso de trabajo. Pero sí, fui muy afortunada, no invertí $1 en mi proceso de asilo político, me apoyó una organización no lucrativa que se llama Public Counsel, con una abogada maravillosa y experimentadísima en cuestiones de asilo, y pues así fue. Oye, Aquí Dolores, estoy. y en ese contexto, a mí me da mucho gusto, de verdad, que hayas conseguido eso, porque yo sé lo que se siente también, sentir esa inseguridad. Parte de haberme ido yo de México fue precisamente eso, incluso la seguridad de perder un trabajo, ¿no? Que tienes un hijo chico como yo en ese tiempo y que escuches el run de que vas a perder tu trabajo, etcétera, por haber participado políticamente en ciertas cosas, pues es Sí. realmente aterrorizante, ¿no? O sea, entonces yo tuve que
O sea, la gente no entiende de pronto todas estas cosas, ¿no? Cómo Ujú, se dan, ujú. pues, ¿no? Y juzga, es muy fácil Sí, juzgar, pero hay mucho, claro. ¿no? Hay Ujú, mucho de eso. ujú, En Querida Fábrica, quisiera nada más comentar Querida Fábrica ujú. y estilo esa transición. En Querida Fábrica Sí, nace de eso, ¿no? Dolores nace de toda esta violencia y de sí, alguna forma tratar de exponerla. ¿Me puedes hablar un poco cómo surgen claro. los poemas ahí? Sí, mira, Querida Fábrica, es un libro que yo estaba escribiendo precisamente cuando estaban matando gente afuera de mi casa, y no solo de mi casa, de las casas de todos los juarenses, ¿no? Había 35 muertos diarios. Te puedo decir que la mayoría de mis vecinos los acribillaron, o sea, las balaceras estaban afuera de mi casa. Y yo comencé a escribir como siempre, como por una necesidad de escribir, Ujú. ¿verdad? Como una necesidad de poder pensar claramente. Este, y el libro fue fluyendo y me iba llevando eh, constantemente, no sé si lo notas o se nota, hacia un cuerpo muerto, ¿verdad? Hacia un cadáver, el amor hacia un cadáver. Sí, Este, y cuando me di cuenta de dónde iba, porque es como una historia de amor, ¿verdad? Querida ujú, Fábrica es una historia de amor, es alguien que sí. está A la enamorado de muerte, esa ¿no? fábrica, ¿verdad? Sí, Está enamorado de esa fábrica de muerte, sí, esa fábrica que produce muerte, ¿verdad? claro. Pero también pero en realidad está enamorado de un cuerpo muerto, Ujú, ¿sí? De cómo, y ese es el cuestionamiento de ese libro, quizá, ¿cómo dejas de querer a alguien o querer el cuerpo de una persona nada más porque lo han acribillado, lo han claro. matado, lo han asesinado, ¿no? O ha muerto, ¿sí? De Ujú, forma repentina. Entonces, creo que me estaba yo acercando a territorios muy, muy, muy oscuros. claro, Y dije, si sigo escribiendo esto, me voy a morir. claro. O sea, no me tardo en morir si sigo amando lo muerto con tal fervor, ¿no? Y así fue que surgió Querida Fábrica. O sea, Ujú, por eso considero que fue mi último libro y por ujú, eso creo que escribí estilo de esa otra forma. Me ujú, quería separar completamente de ese discurso. ujú, Quería alejarme absolutamente de esa manera de comunicarme con la muerte ujú, o con lo muerto, ujú, de amar lo muerto. Querías dejar esa voz, ese momento, y entonces fue que escribí estilo con toda la idea de romper con sí. esa otra voz, ese otro discurso, que era muy, muy eh, tétrico, ¿verdad? Ah, Muy, Yo, sí. yo en estilo veo también muchísima fuerza expresiva, ¿no? Ujú, Hay ujú, hay unos, eh, palabras muy bien seleccionadas para manejar incluso esta violencia de las nenas desnudas, del ujú, cielo. ujú, El cielo aparece mucho, el fuego, lo hirviendo. sí, Es un texto eh, realmente, como tú dices, de una tensión impresionante, pues, ¿no? ujú, Este, y obviamente ahí como que te abres así como ¿no? Y sí, entran todos, pues, ¿no? a Y una ya voz fue colectiva. y una Ujú, voz colectiva muy potente, pues ese ujú, surge a partir también finalmente de esa transición que haces con Querida Fábrica, ¿no? sí. Dolores. Esa necesidad de romper con este diálogo con lo muerto y buscar la vida, pero Ujú, también estaba yo en el proceso de asilo. ujú, Estaba yo viviendo, cuando empecé a escribir estilo, estaba yo viviendo en el garage en una cochera prestada, ¿no? Y no sí, tenía nada que hacer, no podía salir, porque tú sabes que las fronteras se conectan. sí, No podía salir de donde yo estaba. Yo realmente pude salir hasta que me fui a Los Ángeles, ¿no? ajá, Pero no podía salir de esa cochera prestada y pues tenía que hacer algo. Entonces comencé a escribir estilo. ujú, Ah,
pero estilo surge como una novela. Ujú. Es una novela para poder separarme de la voz. Yo necesitaba alejarme de mi propia voz Sí. para poder escribir estilo. Entonces estaba escribiendo una novela bueno, de un escritor. El personaje principal es un escritor, una novela que sucede en Japón, y el personaje principal es un escritor japonés que además es pedófilo, Ujú. pero, eh, pero se reprime todos sus instintos y solo interactúa online. Pero cuando da conferencias, porque tiene que darlas en persona, se le acerca una chica que lo admira, que admira su trabajo literario, y él está pensando cómo asesinarla, ¿no? Todo el tiempo, Ah, mientras ella le está hablando, él está pensando cómo la va a asesinar. Esa era mi novela. Y esta chica está escribiendo un libro porque admira a este pedófilo, y ella está escribiendo estilo. El libro que está escribiendo dentro de la novela es estilo. wow, Así fue que pude escribir estilo, alejarte, ¿no? alejarme completamente de mi propia voz, ¿no? Sí, pero al final del día, en estilo se nota igualmente un trabajo en el lenguaje superior, y aunque yo sé que tú no, no, ya no te gusta que te encasillen en un género, etcétera, creo que al final del día estás en lo poético, no en el género de la poesía, pero sí en lo Ujú, poético, porque alcanzas niveles del lenguaje desde que eras niña, ahora me queda claro, esa fascinación ujú. por el lenguaje tan tremendo, ¿no? Que lo alcanzas Sí, en estilo, y lo que me gusta mucho, por ejemplo, es cómo precisamente tensas el lenguaje, y cómo expresas en esa, de pronto esa reiteración, cómo expresas también ese dolor colectivo, pues, ¿no? sí, Que me parece sorprendente, ¿no? y la intención es como crear una experiencia. Eso sí lo hago Ya, de forma muy consciente. Me ya, interesa que el libro produzca una experiencia en el sí, lector, ¿no? No que les diga qué pensar o que les comunique un mensaje, sino que les comunique una experiencia, sí, que, que a través de esa lectura claro. surja un vuelco en el cuerpo de quien está Y se leyendo, ¿no? logra, Dolores, porque creas como nebulosas, como atmósferas poéticas intensas, fuertes, ¿no? Ujú. Finalmente, nada más háblame de tu proyecto Mujer Migrante, y de Bueno, tu proyecto de la escritura autobiográfica en el que estás sí, trabajando, ¿no? Desde hace tiempo. ajá. Tengo muchos años, desde que estaba en Juárez trabajábamos promoviendo la escritura autobiográfica entre mujeres marginadas y vulnerables. Y ahora que yo tuve que pasar por mi proceso de sanación después de todo lo vivido, etcétera, pero ya una vez pasada por ese proceso, dije, bueno, vuelvo a lo que me gusta y a lo que sé hacer, que tiene que ver con la autobiografía, pero me interesa el área específica de las mujeres migrantes, ¿no? Para que se escriba la historia de estos transcursos de mano de las mujeres mismas, y que nadie más las cuente, y también entregarles la escritura como herramienta a estas mujeres, ¿no? O Sanadora, sea, ¿no? van transformando su manera de ver, su propia manera de ver su historia mientras la Ujú. van escribiendo. Tenemos pues toda la experiencia, técnicas, manuales, y las vamos guiando, y al mismo tiempo vamos documentando esta realidad Flujos de la que no se migratorios, habla, claro, ¿verdad? Que a fin de cuentas, ¿qué revela? Sí, hasta el momento, hasta donde podemos ver, pues la guerra, ¿verdad? La claro. guerra a la que Centroamérica y América del Norte ha sido sometida, ¿no? El terror del que venimos huyendo, Claro, que alguien produce, ¿verdad? Ciertamente, o por sea, no lo supuesto. producimos nosotros, no lo producimos nosotras. Entonces documentamos esa parte que es importante, porque el discurso oficial aquí es que las mujeres migrantes vienen porque quieren una vida mejor, que es cierto, de cierta medida, sí, porque quiero una vida, quiero sobrevivir, Ujú. no quiero que me asesinen, ¿verdad? Claro, En por ese sentido, supuesto. sí,
pero como lo plantean, oficialmente es que vienen porque por el sueño americano, porque quieren ganar más, porque quieren vestir mejor, porque no se conforman humildemente con lo que tienen allá. Eso es mentira. Entonces también queremos visibilizar Claro. esa parte que contradice el discurso oficial, ¿verdad? No, venimos huyendo porque nos están matando. No estamos aquí porque queremos estar. Yo no Y, estoy aquí porque quiero estar, ¿sí? y además, Dolores, Entonces, también sabemos los que conocemos la historia de Latinoamérica, sabemos que a ujú, veces cuando nosotros golpeamos es porque antes nos pincharon por las costillas, ¿no? Y sabemos claro. que hay países, en El Salvador y muchos países que han pasado por procesos de Honduras. dictaduras, de Nicaragua, etcétera, que fueron los Ujú, causantes, ¿no? América del Norte, que crearon sí, guerras ahí en donde la gente ahora no ha tenido otra opción más que tener que emigrar, pues, ¿no? Y luego ya de exactamente. eso nadie quiere hacerse responsable, Sí, pues, ¿no? Y hay que hacerse exactamente. responsable. Entonces, para no hacerme responsable, el discurso que lanzo es, ay, todos quieren venir para acá porque Claro, todos quieren vivir como yo, con las comodidades que yo les doy a mis ciudadanos. ah, No, es una consecuencia, ¿no? Que debes de sí es, afrontar y es importante visibilizarla. Entonces, claro. Mujer Migrante está dedicada a eso. La sostengo yo completamente. Y eso está ahí, Dolores, en Este, El Paso, ¿Mm? está ahí donde Aquí tú estamos en trabajas El con ese Paso. proyecto. Ah, Exactamente, aquí es en la zona centro, tenemos un salón muy padre, muy cómodo, confidencial, seguro, amoroso, solidario, no cobramos un centavo, las mujeres pueden llegar aquí y comenzar a escribir, nos reunimos una vez al mes ujú. y vamos trabajando. También tenemos grupos de apoyo emocional para mujeres migrantes, que es súper, súper necesario porque son mujeres que han Ya me perdido. tocará conocerlo, ir y conocerlo y Sí, conocer sí, sí, y vernos en persona y platicar, Dolores. claro, espero que Te, sí. te agradezco, de veras, te agradezco muchísimo esta conversación. Va a ser para la gente que admira tu obra, que admira lo que haces, tu activismo. Va a ser extraordinario poder seguir esa ruta que hicimos Ay, ahora, que me parece extraordinaria. Yo por eso te dije, un poco en broma, sí, un poco en serio, ve preparándote porque vamos a tejer ya cosas sé. ahí que son muy interesantes. Y Entonces, no sé ya, la verdad, no sé si fue una ruta o un desvarío, pero bueno. no, fue una ruta muy bien tejida, ya después la escucharás Mm. por ti mismo y verás que todo encaja y todo tiene una congruencia impresionante. Te Ay, agradezco qué bueno. mucho, sé que andas siempre ocupada, Gracias. pero Anda corriendo. gracias por ser parte de la Sinfonía de los Autores y Autoras, por supuesto, ¿no? Y nos Gracias. veremos pronto, ojalá te pueda visitar por allá El Paso o un día que vengas a México y que andes cerca de Colima, pues también podemos Ay, ver. me encantaría, te agradezco muchísimo esta plática. Siempre me gusta platicar contigo. Creo que te había visto la última vez en Los Ángeles, ¿no? ¿Te Así es. acuerdas? Sí, Y te deseo muchísima suerte con este proyecto. Deseo que gracias, Dolores. muchísima gente Pues lo es un vea. proyecto que va a ser gracias a ustedes, Dolores. Así es que No, estaremos en gracias a ti. comunicación y muchas gracias. Gracias, sí. Besos a todos.